Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero un poco vamos a hacer un abreboca de las operaciones portuarias para tener una idea de todo el movimiento que se gestiona en el medio marítimo y portuario en cuanto a movimiento de buques y a las actividades que se hacen en un puerto. Vamos a ver un pequeño abrebocas. Tipos de operaciones portuarias. Los puertos son el epicentro del comercio marítimo, donde miles de toneladas de carga se mueven cada día. Pero, ¿sabías que existen diferentes tipos de operaciones portuarias? Ya te explico. Operaciones de carga y descarga son las más comunes. Aquí los barcos llegan al puerto para cargar o descargar mercancías mediante grúas, cintas transportadoras o sistemas automatizados. Almacenamiento y manipulación de carga. Una vez en el puerto, la carga puede estar almacenada en bodegas, patios o silos para su distribución final. Tránsito y transferencia de carga. Algunas mercancías no permanecen en el puerto, sino que se transfieren entre barcos o otros medios de transporte, como trenes o camiones en operaciones intermodales. Servicios a las embarcaciones. Los puertos también ofrecen servicios como abastecimiento de combustible, mantenimiento, reparaciones o cambio de tripulación para garantizar que los buques sigan operando sin contratiempos. Control y seguridad portuaria. Cada operación debe cumplir con estrictas normas de seguridad. Se realizan inspecciones de carga, control de aduanas y medidas contra riesgos ambientales para garantizar un comercio seguro y eficiente. Los puertos son claves para la economía global y sus operaciones permiten que mercancías de todo el mundo lleguen a su destino de manera eficiente. Somos Serviestiva. Bien, como han podido ver, ahí tenemos un abreboca de la cantidad de actividades que realizamos en los puertos, ¿no? Más del 80% del comercio mundial se mueve a través del transporte marítimo. Y normalmente en un puerto se gestionan dos tipos de actividades, ¿ok? Lo que se llama servicios a la nave, ¿ah? Y servicios a la carga. Estas actividades pues tienen un impacto muy notable en la operación portuaria porque estas actividades, el movimiento de combustible, el movimiento de personal, el movimiento de maquinarias, como pudieron ver en el video anterior, todo esto genera pues monóxido de carbono, ¿no? Productos que inclusive no solo contaminación del aire, sino también contaminación del agua marítima, ¿no? Desechos sólidos, residuos líquidos que botan los buques a través de las aguas de lastre, ¿no? La misma operación portuaria genera consumo de energía, genera calor, genera ruido, ¿no? Y todos estos son aspectos que de verdad pues tienen un impacto en el ambiente de la zona o la región donde se está desempeñando esta actividad portuaria. De ahí viene la importancia de pues que ahorita dentro de las estrategias de sostenibilidad mundial de aquí al 2030, la Organización de las Naciones Unidas a través del UNTAC, ¿no? Y de otros organismos de la ONU, están buscando hacer cumplir regulaciones que se han implementado, como las propias de la OMI, la Organización Marítima Mundial, con la finalidad de que todos los buques, ¿no? Cambien o migren a su sistema de energía o de propulsión para que reduzcan lo que es la huella de carbono. Esta es una política que ya tiene pues una fecha, como les había mencionado, de cumplimiento al 2030, donde pues ya la mayoría de la flota mundial debería pues haber hecho estos cambios, ¿no? En su estructura naviera para poder adaptar al cumplimiento de la normativa que está exigiendo la OMI y así la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, para poder contribuir y disminuir el impacto que tienen las operaciones portuarias y marítimas dentro de lo que es la contaminación mundial, ¿ok? Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar en los puertos? ¿No? Por supuesto que lograr reducir, ¿no?, las emisiones de gases que se producen en los puertos y en la operación marítima va a contribuir notablemente de manera global, aunque el impacto del sector marítimo solo es un 9% del total, ¿no?, de la contaminación ambiental. Solo el sector marítimo aporta un 9%, ya que pues si vemos, estudiamos las operaciones de transporte en diferentes medios de transporte, el transporte marítimo es el que tiene menor impacto. Normalmente el que tiene mayor impacto es el terrestre y el aéreo, ¿no? Pero por eso la representación es un 9% del total de la contaminación ambiental con respecto a las operaciones marítimas y portuarias, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero tenemos que entender qué es un puerto verde, ¿no? El concepto del puerto verde, como vemos ahí,
se define como aquellas instalaciones portuarias que adoptan políticas y prácticas sostenibles para minimizar su impacto ambiental, fomentar la eficiencia en el uso de los recursos, promover la innovación tecnológica y contribuir al bienestar de las comunidades circundantes, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante en este concepto. Hablamos de políticas y prácticas, ¿no? Cuando hablamos de políticas, nuevamente es cuando cada región, ¿no? Y que por supuesto cada país maneja pues sus actividades portuarias. Estas actividades están en el marco de una política nacional o internacional, como ya veníamos mencionando. Normalmente cuando hablamos de política involucramos mucho al sector público, ¿no? ¿Qué autoridades del Estado están involucradas en la gestión de políticas o la adopción de políticas a nivel internacional o nacional? Por ejemplo, Perú, nosotros que estamos en Perú, pues tenemos, pues, gracias a Dios, una autoridad portuaria nacional. Pues, se lo digo gracias a Dios porque no todos los países cuentan con una autoridad que administra el desarrollo portuario en la región, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo estoy aquí en Colombia haciendo mi doctorado, ¿no? Colombia pues carece de una autoridad portuaria, fíjense, ¿no? La semana pasada estuve como conferencista en el Congreso Internacional de Logística que se hizo aquí en Colombia y precisamente la temática que toqué era el puerto de Chancay, cómo impacta, ¿no? En la logística de Colombia y su operación portuaria, ¿no? Cómo debe impactar económicamente y comercialmente, pues todos sabemos que con la construcción de Chancay se va a convertir en el principal hub logístico de Sudamérica y eso va a tener un impacto muy significativo a nivel comercial en la economía de muchas regiones que son vecinas a Perú, ¿no? Que también hacen comercio con Asia. Entonces, pues, mirando ese escenario, pues, tenemos una autoridad portuaria que, pues, tiene una política de desarrollo no portuario donde se están considerando, pues, estrategias de sostenibilidad porque precisamente el crecimiento de los puertos, ahora más que nunca, se debe hacer una planificación estratégica para causar el menor impacto a la ciudad, ¿no? Que rodea ese puerto o al entorno que rodea ese puerto. Pues finalmente, pues los puertos se construyen y alrededor de esos puertos se construye toda una política ciudadana, ¿no? Y de estructura también logística. Entonces la idea es que estos puertos, a medida que vayan creciendo o vayan aumentando sus operaciones, pues se considere el entorno, ¿no? Cómo afecta la operación portuaria en ese entorno que rodea el puerto. Por poner un ejemplo, pues todos sabemos, ¿no? El puerto de Chancay es un puerto que está muy congestionado, ¿no? Que se hacen enormes colas de tráfico para lograr hacer la carga y descarga de las mercancías en la unidad de transporte y pues colapsa, ¿no? El puerto del Callao, pues precisamente el puerto de Chancay va a liberar esa congestión que causa un impacto ambiental de ruido, de contaminación, ¿no? De falta de organización en el transporte, y todo eso tiene finalmente un impacto en la comunidad que es vecina a esa instalación portuaria. Fíjense que los puertos siguen creciendo, por ejemplo, Callao, ustedes saben que es el principal puerto de Perú y recientemente se inauguró la nueva fase del terminal de Dipibor, ¿no? Aumentando la capacidad de almacenamiento de carga contenerizada y esa capacidad pues conlleva mayor operación. Y a mayor operación, mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de gente trabajando, de operación, de buques llegando, saliendo, y sigue creciendo la operación, pero no se considera el impacto ambiental, porque han hecho un crecimiento estratégico en estas infraestructuras, más sin embargo, no han considerado ese impacto hacia la ciudad que rodea el puerto, ¿no? La comunidad del Callao en este caso, ¿no? Sigue aumentando el tráfico, la congestión vehicular para entrar y salir del puerto, derivado que sigue creciendo el puerto, más hacia afuera no hay una política, una estrategia de desarrollo logístico, de liberación de vías, de descongestión vehicular, y todo eso finalmente tiene un impacto en el sector o la región, ¿no? Entonces buscamos a través de estas estrategias en estos futuros desarrollos o crecimientos portuarios que el impacto, que la operación sea más verde, ¿no? Y cuando hablamos de verde es que tenga un menor impacto ecológico, ¿no? Hacia el sector o en la comunidad que se está desempeñando. Y ese impacto ecológico se deriva de muchas maneras, ¿no? El ruido, la contaminación por los desechos que se genera en la operación portuaria,
por la contaminación del agua, por la huella de carbono que generan los buques y los equipos que operan en el puerto. Entonces, ¿qué queremos? Pues establecer políticas y estrategias para reducir ese impacto en el ambiente, ¿no? De eso se trata esa puerto verde, esa infraestructura portuaria que implementa estrategias para reducir el impacto ambiental, ¿ok? Bien. Entonces, estas iniciativas verdes, pues, podemos ver en esta foto futurística, ¿no? Que hacia dónde queremos ir, ¿no? Y hay muchos puertos a nivel mundial, ¿no? Y precisamente estoy yo trabajando en mi proyecto de tesis para el doctorado, enfocado mucho en este tema, ¿no? Enfocado en Latinoamérica, porque vemos que ya hay políticas o estrategias Green Port o estrategias verdes para reducir el impacto ambiental en muchos puertos modernos, pero europeos, de Asia, y a nivel de Latinoamérica, pues todavía estamos, pues, si yo le pongo en mi investigación, darle un poco de datos, cuando tú revisas, haces una revisión bibliográfica de las referencias o investigaciones que hay sobre esta materia en Latinoamérica, pues de 200 artículos, solo 13 hablan sobre algunos temas de políticas o estrategias de sostenibilidad ambiental en los puertos, ¿no? Más que todo desarrollados por la UNTAC, por la OEA, ¿no? Organización de los Estados Americanos, a través de su Comisión Internacional de Puertos, que es la CIP, ¿no? Donde pues ya se están tomando algunas medidas, ¿no? Para que pues divulgar estas herramientas a todas las autoridades portuarias o entes que administran el sector acuático en cada país, porque si no hay una autoridad portuaria, normalmente lo hace el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ya, por ejemplo, aquí en Colombia es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que tiene un sector acuático que no está preparado para todavía tomar riendas o establecer políticas en este tema. Entonces, pues, vemos que en Latinoamérica todavía estamos muy crudos en la implementación o en la migración a poder adaptar estas estrategias que finalmente tienen un impacto positivo, ¿no? Sobre el desempeño de la operación portuaria y así pues lograr el objetivo que es la reducción pues de la contaminación derivada de estas operaciones, ¿ya? Entonces, estas estrategias verdes, ¿no? Como nosotros decimos, estrategias verdes en los puertos, tienen que considerar un factor muy importante, ¿no? El escenario y los actores que están involucrados en el desarrollo de las estrategias portuarias, ¿no? Como ya mencionamos, la autoridad portuaria, pero también el sector privado, ¿no? Y poder estudiar el caso, ¿no? Cada comunidad portuaria es un núcleo diferente, un núcleo de actividades, de geopolítica, de desarrollo social muy diferente. No es lo mismo el escenario del Callao como va a ser el escenario de Chancay, el escenario de Matarani, el escenario del Puerto de Paracas. Son diferentes escenarios dependiendo de cómo es el desarrollo de la comunidad alrededor de esa infraestructura portuaria, ¿ya? Y qué tanta operación maneja. Entonces, cada puerto tiene que desarrollar sus estrategias en base al entorno y a las actividades que manejan. No es lo mismo un puerto de contenedores, actividades de un puerto de contenedores, que un puerto de carga a granel, como es Paracas, que la cantidad mayor de operación es carga a granel, ¿no? Mientras que pues el puerto del Callao, llámese DP World, por ejemplo, DP World, la operación de DP World es 100% carga contenerizada, mientras que el terminal de APM Terminals tiene diferentes muelles de operación, carga rodante, carga por proyectos, no carga de hidrocarburos. Entonces, la dinámica de la operación viene a darse por las características específicas de cada puerto y de cada entorno. Y eso es algo que es muy importante, que tiene que gestionarse a través del sector privado y trabajando, por supuesto, de manera colaborativa con el sector público. ¿Y por qué tan importante aquí es el sector privado? Porque sabemos que normalmente las operaciones portuarias o la infraestructura portuaria viene determinado por el tipo de concesión que tiene esa actividad, ¿no? Por ejemplo, en Perú, normalmente usamos un tipo de concesión, la LONPOR. ¿Qué quiere decir este tipo de concesión? Que la estructura o el espacio donde se desarrolla el puerto pertenece al Estado, pero quien administra la operación y hace la inversión de equipamiento es una privada, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el puerto del Callao tenemos esa misma concesión que están hechas por 35 años, donde el Estado cede esa área de operación portuaria a dos grandes operadores portuarios, que son DP World y APM Terminal, ¿no? Bajo ese criterio, donde el Estado pues es dueño,
pero la actividad la administran estas concesiones portuarias. ¿Quiénes son los que hacen la inversión, ¿no? Y el Estado pues recibe un porcentaje de la rentabilidad, ¿no?, que da esa operación portuaria, ¿no? Es ahí pues donde viene ese match de trabajo colaborativo entre el sector privado y el sector público, ¿no? Porque el sector público debe garantizar la prestación de servicio, debe garantizar el cumplimiento de la ley y las normativas aplicadas en el sector marítimo y portuario, y pues de ahí vienen, ¿no? Se desprenden esas políticas que deben pues considerarse para garantizar que esa actividad sea sostenible, ¿no? Y tenga el menor impacto en el ambiente de esa región o esa zona donde se desempeña esa actividad portuaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desarrollamos esas estrategias verdes, no? El desarrollo de esas estrategias verdes viene primero por un estudio, ¿no? Un estudio social, económico, político, ¿no? Del panorama, de la operación y del comercio, ¿no? De la economía de ese sector o de esa región, ¿no? Y cuál es la influencia hacia la comunidad o hacia el entorno que rodea la actividad portuaria. Es muy importante considerar aquí, como lo hemos venido mencionando, ¿no? El tamaño y la dimensión de la operación portuaria de esa instalación, ¿no? Ahora que viene el puerto de Chancay, que es algo muy importante y lo estoy aquí promocionando aquí en Colombia, fíjense que el puerto de Chancay apenas está a un 20% de operación y a un 20% de infraestructura. Entonces imagínense, para los que han visto el video del proyecto del desarrollo del complejo, porque va a ser un complejo logístico donde tiene una zona de operación portuaria y tiene una zona que se conecta por un túnel subterráneo de 1 kilómetro 800 metros a una zona logística, ¿no? Imagínense la cantidad de operación que va a generar en esa región, ¿no? El puerto de Chancay. Y los que ya conocen Chancay o hemos ido a Chancay ven que Chancay es un pueblo pequeño, pero que ya de lo que era antes a lo que ya se está empezando a ver en Chancay es un crecimiento notable, ¿no? Y nos preguntamos, ¿hay una política de desarrollo, ¿no? Para esa zona? Entonces, cuando tú te pones a ver y buscas ahí en la Autoridad Portuaria Nacional, el plan de desarrollo portuario no está Chancay, ¿no? Todavía no está Chancay y el crecimiento que va a tener es enorme, ¿no? Y así pues, en el plan de desarrollo portuario de Perú hay una serie de estrategias, ¿no?, de inversión que vienen para varios puertos, para los que estamos viendo el sector portuario en Perú, y así también a nivel de Latinoamérica. Ahora con Chancay esto va a ser pues una competencia, ¿no? El desarrollo del puerto de Chancay hacia los países vecinos tiene un impacto y un reto para ver cómo las infraestructuras portuarias de Chile, de Colombia, de Ecuador, ¿no?, buscan competir con el puerto de Chancay. Por supuesto, una de las cosas que yo digo que cuando ya Chancay está al 100% no va a tener ninguna competencia, pero por supuesto, ¿qué van a buscar estos países vecinos, ¿no? Buscar, pues, mejoras de su infraestructura portuaria para tratar de ser más competitivos y lograr, pues, entrar en lo que se va a llamar la ruta de la seda, ¿no? Que es la ruta del puerto Chancay, donde ya, pues, ya está considerado el puerto de Buenaventura de Colombia, el puerto de Valparaíso en Chile, pero para que todos se conecten hacia Chancay, Chancay sea el centro de distribución hacia Asia, ¿no? Entonces, todas estas actividades, ¿no?, de Chancay van a originar que también los demás países vecinos de Latinoamérica busquen también pues optimizar su operación portuaria, y esa optimización de operación portuaria va a traer crecimiento y desarrollo, pero a la misma vez ese desarrollo de infraestructura, de operación, de crecimiento también va a traer un aumento del impacto ambiental por el crecimiento de las operaciones, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver cuáles van a ser las estrategias en base a ese desarrollo portuario que vamos a implementar, ¿no?, estrategias verdes, como nosotros decimos, ¿no?, de desarrollo portuario para minimizar o mitigar el impacto de la operación portuaria en el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí tenemos 7 estrategias Green Port o verdes que, por supuesto, nos van a permitir mitigar ese impacto derivado de la operación marítima y portuaria. ¿Por qué hablo de operación marítima y portuaria? No solo de operación portuaria, porque la operación portuaria, como ya les había mencionado, tiene 2 características, ¿no? Lo que se llama la operación del servicio a la nave y la operación del servicio a la carga, que se dan en la instalación del puerto. Pero la operación marítima también genera
una contaminación o un impacto ambiental, porque el buque pues está emitiendo pues monóxido de carbono de sus productos del uso de combustibles fósiles, ¿no? También pues la operación y el desplazamiento del buque también trae una contaminación, ¿no? Cuando el buque ya está en aproximación a la rada o al puerto, pues, ¿no? Ese buque, pues, genera, pues, contaminación en el agua, porque para que ustedes no lo sepan, los buques, todo el agua que se llama el agua de lastre, ¿no? Se descarga en el mar, ¿no? La mayoría de los buques descargan en el mar. Entonces ahí entran las políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, en muchos países está prohibido descargar agua de lastre en el mar territorial, ¿no? En el mar territorial normalmente muchos países son de la línea, de la orilla de la costa a 12 millas náuticas. Ahí en ese espacio pues no puedes descargar aguas de lastre, pero muchos países no tienen esta política o esta legislación, y pues muchos buques cuando fondean fuera de los puertos ya están descargando sus aguas de lastre, contaminando el agua, ¿no? Igualmente cuando ingresan a puerto, pues todo ese ruido acústico, acuático, ¿no? También causa daño al ecosistema marino. Es una manera también de impacto ambiental, ¿no? La propia operación portuaria, las grúas pórticos, todo eso genera contaminación de ruido, emisión de calor, no gasto de energía, consumo eléctrico. Entonces vamos a ver una serie de estrategias que van a poder mitigar esto, ¿no? Empezando pues con una estrategia de eficiencia energética. Vamos a ver esta estrategia. Una de las cosas que tiene la eficiencia energética es pues cómo migramos a energías más limpias, ¿no? No solo migrar a energías más limpias, sino cómo optimizamos el uso de la energía que actualmente contamos, ¿no? Entonces podemos ver aquí en estas fotos, ¿no? Un ejemplo de una migración de uso de energía limpia, pues. Muchas instalaciones portuarias, y ya no solo portuarias, muchas empresas, centros de logísticos, están implementando lo que se llama las celdas solares, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de un puerto europeo, donde ya pues en sus instalaciones pues están colocando en todos los techos de las instalaciones, están colocando plataformas, paneles solares para reducir el consumo eléctrico y generar electricidad a través de celdas de calor o de energía solar. Es una de las, ahorita de las estrategias de eficiencia energética que se están empleando muchísimo, ¿no? Y que están creciendo muchísimo en los puertos desarrollados como Asia, como Europa, como el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. Entonces, hay que ver cuándo nosotros en Latinoamérica vamos a poder empezar a hacer esa migración a esas energías renovables o de menor consumo, ¿no? Es una manera, ¿ya? Y esta es una. Vimos en una foto anterior también que vimos, por ejemplo, uno de los mayores emisores de contaminación son los vehículos en la operación portuaria, tanto los que entran, los camiones que entran como los que salen, la gran emisión de monóxido, ¿no? De carbono que contamina el medio ambiente. Pues ahora pues se está estudiando mucho de reemplazar muchos esos vehículos dentro de la operación portuaria por vehículos autónomos a energía eléctrica, ¿no? A batería, ¿no? Con sistemas de carga eléctrico, con cargadores en los propios puertos, ¿no? Es una cosa que ya, es una estrategia que ya, por ejemplo, en muchos puertos europeos funciona, con el puerto de Rotterdam, puertos de China. Los principales 10 puertos del mundo son de China, imagínense, ¿no? Y cuando vemos ya la operación portuaria de China, ya prácticamente todo está automatizado. Usted no ve camiones con tripulantes dentro del puerto, todos son ya camiones autodirigidos, ¿no? Automatizados. Y esa es parte de esa migración a energías renovables, a sustitución de equipos, ¿no? Muchos puertos están empezando a modernizar su equipamiento, ¿no? Transformando, migrando equipos eléctricos, ¿no? A batería para pues reducir el consumo de energía, ¿no? Y hacer pues el diseño eléctrico de la instalación portuaria mucho más eficiente. Es una estrategia que ahorita pues está pues ya en Europa muy avanzada, en Asia también, y estamos buscando pues traer esas estrategias, ¿no? Para pues a los puertos latinoamericanos para poder contribuir a disminuir el impacto ambiental. Otra estrategia que se está usando mucho, fíjense, son las certificaciones, ¿no? Así como nosotros a nivel empresarial hay certificaciones ISO, la ISO 9001, calidad, la 14001, que es gestión del medio ambiente, ¿no? La ISO 45000 del trabajo. También hay certificaciones portuarias que permiten
darle mayor competitividad a los puertos, ¿no? Que precisamente para poder optar a estas certificaciones que actualmente existen, ¿no? Como la que tenemos la ESI, la EcoPorts y la 14.000, que precisamente está ligada a sistema de gestión ambiental, son las 3 certificaciones que actualmente se están manejando aquellas instalaciones portuarias que quieren mejorar, ¿no?, su gestión pues operacional para tener un menor impacto sobre el medio ambiente. Precisamente estas certificaciones internacionales van y auditan la instalación portuaria para ver cómo es su gestión de los residuos, gestión de la basura, gestión de los combustibles, ¿no? Qué medidas o estrategias han implementado para poder ser más eficiente en el uso de la energía, ¿no? Y la efectividad o eficiencia portuaria. Entonces, estas certificaciones, muy pocos puertos en Latinoamérica la tienen. Actualmente, la certificación EcoPorts solo la tiene el puerto de Cartagena, aquí en Sudamérica, y el puerto de Valparaíso tiene la ISO 14.000. El puerto de Manzanillo en México tiene la EcoPorts también, ¿no? Entonces, fíjense que nada más 3 puertos de Latinoamérica tienen certificación en estrategias Greenport. Entonces, esto pues nos da a ver qué tan atrasados estamos cuando ya todos los puertos prácticamente de Europa manejan estas certificaciones, los puertos de China también, ¿no? Porque trabajan, ¿no? Están trabajando precisamente en el cumplimiento de estas políticas globales de la ONU, pues al 2030, de poder pues reducir la huella del carbono. Hay un porcentaje que ahorita no lo manejo, creo que es en el sector portuario un 3% del total global, ¿ah? Y poder, a través de estas estrategias y políticas de reducción del impacto ambiental. Entonces aquí vemos 3 normas que pueden servir, pues no, si queremos migrar a hacer un puerto verde, podemos empezar a gestionar nuestros sistemas de gestión, porque finalmente son sistemas de gestión de sostenibilidad portuaria, para poder tener esa estrategia o esa estrella verde que identifique nuestra operación portuaria más sostenible. Otra estrategia, pues, es la preparación para desastres, ¿no? Pues, no. Muchos puertos, pues, si bien tienen sistemas de gestión de riesgos, ¿no? Muchas veces, en gestión de riesgo, cuando no tenemos bien constituidos nuestros planes de contingencia hacia desastres, estos desastres, pues, pueden causar daños, pues, irreparables, ¿no? Aquí vemos un puerto, pues, fluvial, ¿no? Pues que de depósito de un terminal petrolero, ¿no? Que pues ha tenido pues un derrame de hidrocarburo, pues está dejando, ha originado incendio, y esto ha pasado en muchos terminales, ¿no? Donde ha habido fuga de gases, fuga de hidrocarburos, y esto pues tiene un impacto terrible, ¿no? En el medio, el entorno pues que rodea esta instalación portuaria. Ahí podemos ver que el impacto pues no solo en contaminación ambiental, sino hacia el ecosistema, ¿no? O sea, acuérdense que un derrame de petróleo o un incendio, un escape de gas, tiene un alcance ecológico muy destructivo, ¿no? No solo hacia el medio ambiente, sino al factor vegetal y animal. Otros factores ecológicos, ¿no? Como que pueden ser los desastres naturales, que por supuesto no son controlables, pero que si no hay una buena estrategia de implementación de planes de acción para poder tomar acciones cuando estos accidentes, controlables o no controlables, aparezcan, pues finalmente van a pues, tener un impacto muy importante en la gestión de la operación portuaria en cuanto al impacto ambiental. Entonces, una buena estrategia de desastres, de accidentes, mediante planes de contingencia, es fundamental en la instalación portuaria para evitar, o cuando suceda un conato, un inicio, poder actuar inmediatamente y poder reducir esa escalada de daños hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, importantísimo la gestión de emergencias en el sector portuario. Luego viene el cumplimiento legal, ¿no? Que pues normalmente pues es un factor cultural muchas veces, ¿no? Que a veces podemos ver, como les estaba mencionando, falta de políticas o legislaciones que regulen, ¿no? El tema ambiental,
¿no? Pues normalmente le damos mucha importancia a la rentabilidad de la operación portuaria, ¿no? Estamos pendientes de que crezca la operación, que ingrese mercancía, que haya importaciones o exportaciones, ¿no? Porque finalmente esto no genera, no solo genera rentabilidad, utilidad al sector privado, sino también genera ingresos al fisco nacional, al sector público derivado de esta operación, pero muchas veces le damos más importancia a eso que al cumplimiento de las leyes, ¿no? A veces nos hacemos la vista gorda, como hemos visto que ha pasado, que a veces la Pamplilla tiene un derrame de hidrocarburos, ¿no? Y daña todo el ecosistema marino, afecta a las playas, a la comunidad pesquera, y pues no vemos ninguna acción contundente por parte del Estado, ¿no? Por poner un ejemplo, no sanciones o pues aplicación de legislación que regule, ¿no? De manera más oportuna y más efectiva el cumplimiento de lo que son temas de sostenibilidad ambiental, ¿no? Gestión de residuos, etcétera, ¿no? Para pues asegurar todo lo que es el ecosistema marino y la comunidad, ¿no? Que está en el entorno de esa actividad portuaria o de esa infraestructura portuaria. Entonces, necesitamos, una de las cosas más importantes de poder establecer estrategias Green Port o estrategias para puertos verdes es fortalecer nuestra legislación regional en el cumplimiento, ¿no? De medidas de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que protejan el sistema marino y la comunidad y el entorno que rodea la infraestructura portuaria. Es algo que tenemos que trabajar mucho más a nivel no solo de Perú, estamos hablando a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pues mediante pues establecimiento de sistemas de gestión, no auditorías por parte de los organismos supervisores como es el OCITRAN, como es la Autoridad Portuaria Nacional en el caso de Perú, ¿no? Y así pues a nivel internacional por los diferentes organismos que deben pues auditar y verificar el cumplimiento de la normativa para que las operaciones portuarias se hagan de manera eficiente, pero no solo para que generen rentabilidad, sino también para que tengan un impacto, ¿no? Socialmente responsable hacia el entorno y hacia el cuidado del medio ambiente, ¿ok? Luego tenemos aquí la gestión de la calidad del agua, ¿no? Es un factor muy importante y aquí está el tema de lo que yo le venía diciendo, ¿no? Uno de los factores que más pues tienden a contaminar o afectar el ecosistema o que tiene mayor impacto en el medio ambiente es la gestión del agua, ¿no? Vemos que muchos barcos llegan a puertos y que no tienen una regulación, ¿no? Una legislación bien pues específica en cuanto al desarrollo de las operaciones portuarias, y se genera gran contaminación o daño al ecosistema marino por parte de estos buques que arriban a los puertos, ¿no? Muchas veces están descargando sus aguas ya cuando están en aguas territoriales o cuando apenas salen del puerto y ya cuando ya están lejos de la autoridad marítima y portuaria, porque en Perú la autoridad portuaria es la PN y la autoridad marítima es la Marina de Guerra que le ejerce a través del DICAPI, ¿no? Entonces, pues empiezan a soltar pues todos sus desperdicios. Aquí vemos también, ¿no? Cómo hay una alta contaminación generada por estas aguas de lastre, ¿no? No solo aguas de lastre, sino también a veces por otros derrames, ¿no? A veces los buques también tienen fuga de combustible, ¿no? O los daños a veces en accidentes marítimos que generan todo lo que es el combustible se esparce en el medio acuático, causando daños a los ecosistemas marinos. Entonces, esto es un punto muy importante que se está viendo o siendo muy tratado por parte de la Organización Marítima Mundial, ya que esta es la que regula todo lo que es el transporte marítimo. Aquí se sale un poco de las manos de la autoridad portuaria y toman de la mano más la autoridad internacional, que es la Organización Marítima Mundial, que es la que regula el transporte marítimo, ¿no? Entonces aquí sí se está haciendo mucho énfasis, se están fortaleciendo mucha legislación, de por sí ya hay legislación para estos temas como es el MARPOL, ¿no? Que es el Mar Pollution cuando se trata de tema de derrame de hidrocarburo y también ahí está la normativa de aguas de lastre, ¿no? Que también está promulgada por la Organización Marítima Mundial que regula este tipo de actividades por parte del transporte marítimo. Entonces, pues tenemos que conocer esta legislación, adoptarla en nuestra región y poderla, pues, como nosotros decimos, auditar, ¿no? Ser entes controladores y supervisores del cumplimiento de esta normativa para evitar que nuestras regiones, pues, sean pues, afectadas, ¿no? Por la contaminación
producto de esta actividad marítima, ¿ya? Otro factor que tenemos es la contaminación lumínica y acústica, ¿no? Sabemos que la operación portuaria, pues lo que hemos estado en un puerto, la gran cantidad de movimiento de contenedores, de grúas pórtico, de llegada y salida de los barcos, es un ruido fuerte, ¿no? Trabajar en el sector portuario desgasta, es un tema que tiene un impacto en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, el tema laboral, para el personal que labora en la instalación portuaria. De por sí la operación portuaria es uno de los trabajos de mayor riesgo, ¿no? Están considerados dentro de la Organización Mundial del Trabajo, ¿no? Por la cantidad de actividades que se hacen en el puerto, mercancía a altura, equipos de alto volumen en movilización, cantidad de transporte que circula en los puertos. Es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Que toda esta actividad genera, por supuesto, muchísimo ruido. Y también, pues, que en horas nocturnas la cantidad de operación portuaria necesita, por los puertos, pues, como en logística, no son puertos que tienen un horario de trabajo, los puertos están trabajando las 24 horas, llegan buques de noche, de día, de madrugada, entra, sale mercancía del puerto a cualquier hora, pues. Entonces, pues, en esas horas nocturnas hace falta, pues, alta visibilidad, alto consumo de energía eléctrica, y pues ya se está trabajando en migrar este tipo de luces a luces que sean unas luces, como dice, más tenues, ¿no? Ahí tenemos una foto de un puerto de Barcelona, uno de los muelles, donde pues ya se está haciendo la migración de las luces, ¿no? Unas luces más amarillas, para que no tengan tanto reflejo, incandescencia. A veces cuando uno es de noche puede ver una incandescencia de los puertos por la cantidad de luces reflectores de la operación portuaria. Eso se está pues migrando a unas luces más de menor irradiación lumínica. Y eso es algo que, por supuesto, debemos también considerar dentro de las estrategias para poder, pues, tener un menor impacto, ¿no? Visual, y también buscar también que el ruido, pues, disminuya en las operaciones portuarias, que eso se maneja, ¿no? Bueno, ¿cómo yo logro disminuir el ruido? Si siempre va a haber operación portuaria, pues precisamente la modificación de muchos equipos se están migrando a equipos eléctricos, ¿no? Que por supuesto el equipo eléctrico no es lo mismo que los equipos de combustible, tienen mucho menos ruido acústico. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Modernizar el equipamiento portuario, al igual que las unidades que se movilizan dentro de las instalaciones portuarias. Ya sé que las grúas pórticos no todas son fijas, hay grúas pórticos portátiles, grúas pórticos que ruedan, hay las pórticos que manejan los contenedores, ¿no? En los diferentes patios de contenedores, y todos estos equipos están siendo migrados a equipos eléctricos, ¿no? Que por supuesto tienen un menor ruido acústico en su operación. Entonces es parte de la estrategia también, no solo la contaminación, también existe lo que es la contaminación lumínica y acústica, ¿no? Son estrategias que podemos ir viendo para poder mejorar este factor que altera también, ¿no? El entorno. Y por último, vamos a lo que es la eficiencia operacional, la actividad propia del puerto, ¿no? El puerto, pues hemos visto en el video introductorio la cantidad de operaciones que se hacen en un puerto, ¿no? Desde que llega el buque, desde que llega el buque, ¿no? Desde la operación empieza y que el buque ya está anunciado en su llegada, ¿no? Con lo que se llama el servicio de la nave, donde tiene que salir lo que se llama un piloto práctico para poder, todo buque extranjero, todo buque que entre a un puerto tiene que estar pues asesorado por un piloto práctico, ¿no? Una lancha de pilotaje que lo lleva al buque, ahí se embarca. Posteriormente se tiene que hacer lo que es la visita del Estado Rector del puerto, que es la visita de la Marina de Guerra, donde va pues a hacer una inspección de seguridad para garantizar que ese buque es seguro, que entre al puerto, ¿no? Que está en óptimas condiciones. Y luego pues el piloto práctico, con ayuda después de los remolcadores, hace la maniobra de atraque y llega el buque y se llega al muelle, ¿no? Y ahí empieza lo que se llama el servicio de la nave, parte de los servicios de la nave. La instalación, conexión a tierra para los servicios de electricidad, de agua, los servicios de búsqueda de recolección de basura, los servicios logísticos de aprovisionamiento, después viene todo lo que es el tema de carga y descarga de la mercancía. Entonces empieza toda una operación logística, ¿no? Que tenemos que optimizar y ser eficiente. ¿Por qué? Porque el buque busca estar el menor tiempo posible en el muelle.
¿Por qué? Porque a mayor tiempo en el muelle, más costos, más gastos, ¿no? Más tiempo de energía eléctrica consumiendo, más agua, más tiempo de alquiler del muelle porque el muelle se alquila. Entonces, ¿qué buscamos? Que la operación sea eficiente, ¿no? Que el buque esté el menor tiempo posible en el puerto y al estar el menor tiempo posible en el puerto también se reduce el tiempo del impacto ambiental, menos ruido, menos emisión de gases de dióxido de carbono, reducción de la huella de carbono. Igual toda la operativa y el equipamiento en esa operación hacia el buque y relación interfase buque-puerto también se reduce. Reduce tiempo, se reduce el costo y se reduce el impacto ambiental. Entonces, pues finalmente, los que estamos en logística marítima y portuaria, estamos todo el tiempo buscando medidas o estrategias para ser más eficiente la operación portuaria. Y esto tiene que ver mucho con tecnología, ¿no? Ahí es donde pues vemos cómo la tecnología, ahorita lo que nosotros hablamos mucho, lo que es el IA, contribuye a la operación portuaria. Ya tenemos pues software que optimizan el tiempo de arribo, lo recalculan, porque muchas veces ustedes saben que entre el puerto de salida y el puerto de llegada uno puede estimar tanto tiempo de viaje, ¿no? 20 días, que es lo estimado, pero el mar es imprevisto, ¿no? Las condiciones del mar cambian y eso puede atrasar o demorar a muchas veces el arribo del buque, ¿no? Y cuando uno ya está esperando el buque, muchas veces el buque, tenemos todo listo en el puerto y el buque no llega. ¿Por qué? Porque no hay comunicación en tiempo real. Ya toda esta tecnología ya está actualizándose y ya podemos saber, ¿no? Actualizar en tiempo real, en hora, por dónde está el buque, ¿no? Para poder ser más exactos en la llegada del buque, en la suministración de los servicios y en su salida igualmente, ¿no? En el tiempo de carga, la cantidad de mercancía, y esto conlleva pues al uso de tecnología, software que ya administran tiempos, que determinan la hora de arribo, la hora de salida, la cantidad de operación, la cantidad de carga. Todo ya está más automatizado, ¿no? Con software de inteligencia artificial para la administración de la operación portuaria, que normalmente, pues, antes llevaba mucho más tiempo, que ahora, pues, cada vez construimos más sobre eso. Ya el equipamiento también que tenemos para la carga y la descarga, la operación dentro del buque, que es lo que va a contar Chancay, también ya está más automatizada y ya está ligada a estos software de una manera más eficiente. Cuando ya vayamos al 100% de la operación de Chancay, eso va a ser una maravilla, va a ser algo espectacular, que esperemos que esté listo a final del año que viene. Entonces, todo esto finalmente va a optimizar el tiempo en la operación logística. Es algo que estamos buscando todo el tiempo. Y de esta manera, pues, con la eficiencia de la operación portuaria, la logística, pues, va a ser más rentable en nuestros puertos, ¿no? Entonces, aquí tenemos las 7 estrategias que actualmente vamos a manejar, ¿no? Muchas de estas estrategias pueden derivarse en muchas otras actividades o acciones que de repente ya se están trabajando, pero estas las que son más general, para mí las que más accesibles son actualmente para la comunidad portuaria. Yo creo que las que son a corto plazo, porque estas son muchas estrategias de estas se pueden hacer a corto, mediano y otras a largo plazo. Y una estrategia que podríamos ir trabajando a mediano plazo, por ejemplo, es la eficiencia energética, ¿no? Cómo empezamos a migrar a ese cambio de energía limpia, ¿no? Ya en Latinoamérica hay muchos proveedores, en Perú ya, de por sí ya hay muchas empresas en Perú que están trabajando con uso de celdas solares, ¿no? Muchas empresas, centros de distribución, empresas logísticas, y esos centros de distribución, los techos son de puros paneles eléctricos, ¿no? Que pues esto precisamente contribuye al consumo de energía eléctrica, ¿no? Y una migración, ¿no? A estos nuevos recursos que también tiene un impacto económico muy importante. ¿Por qué? Porque el uso de energía solar, que es gratis, ¿no? Reduce mucho los costos de energía eléctrica de consumo normal. Entonces, finalmente, si bien trae una inversión, a largo plazo también trae una recuperación y después una rentabilidad por esa inversión que es la migración a este nuevo sistema, ¿no? Otra cosa que también se está logrando también es la migración al parque automotor eléctrico, ¿no? Y también no solo a nivel de vehículos pequeños, ¿no? Urbanos, sino también ya el transporte de mercancías. Ya hay muchos pues eléctricos que se están usando pues en los puertos, que se están reemplazando los vehículos que usan combustible fósil, ¿ya? Esas son dos estrategias que yo veo ya
a mediano plazo que podemos ir trabajando, ¿no? En Latinoamérica para poder contribuir a la sostenibilidad de los puertos, ¿no? Otra estrategia muy importante que yo lo veo muy a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, son el fortalecimiento de las políticas, ¿no? Y legislación en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las autoridades que regulan la actividad portuaria hacia el sector marítimo y portuario, ¿no? Para obligar, pues, que los operadores de los puertos, que son privados en su mayoría, y que las líneas navieras, pues, cumplan y acaten, ¿no? La normativa legal de cada, tanto la internacional como la regional, ¿no? No que cumplan la internacional, pero en este territorio, como no hay, no está fortalecida o supervisada la legislación en materia ambiental, pues no haya cumplimiento. Entonces yo creo que a corto plazo el tema de estrategia en cuanto a políticas nacionales es muy a corto plazo y muy probable de lograr, ¿no? Así que yo creo que es otra, ¿no? Y por último, yo creo que una también a muy corto plazo que podríamos ir mejorando es la eficiencia operacional. Es algo que yo veo que con la modernización y desarrollo portuario podemos tener una mayor eficiencia en tiempos, en costos logísticos, que finalmente van a tener un impacto muy notable en el ecosistema y en el entorno de esa comunidad portuaria, ¿ya? Bien, de esta manera he dado un abreboca de nuestra conferencia, de nuestra parte clave, para tener una idea de lo que vamos a ver en nuestra especialización. Por supuesto, nuestra especialización, el tema de gestión ambiental, es un capítulo solo de la especialización, pero se va a desarrollar más lo que vimos en el video. Todo lo que son las operaciones a la nave, al buque, ¿no? Los servicios a la carga, todo cómo se maneja un puerto, ¿no? Y por supuesto, cómo se soporta a través de la normativa legal vigente a nivel internacional y a nivel nacional. Y con esto, pues yo les dejo un espacio a ustedes para que puedan hacer algún comentario, tengan alguna pregunta que les pueda solventar o tengan alguna pregunta sobre la especialización en puntual, aquí las podemos aclarar. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia, muy interesante el tema que se ha desarrollado e importante, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad hay mucha más conciencia de el tema de la sostenibilidad ambiental. Comentarles a los participantes que ya estamos activando las opciones del micro y el chat para que puedan hacerle llegar al licenciado las preguntas, consultas que consideren necesarias. Antes de cerrar la sesión de hoy, los animamos a participar para enriquecer mucho más esta masterclass. Ya se encuentran activadas las opciones, entonces si desean participar pueden dejar su pregunta en el chat o también encender el micro o levantar la mano. Ahí está activado el chat, si alguno quiere hacer una pregunta. Ingeniero, licenciado, perdón, desde la transmisión en vivo vemos un comentario en donde están consultando qué tipo de casos prácticos o más a nivel práctico vamos a ver en la especialización, teniendo en cuenta también que ese tema es bastante internacional, ¿no? Sí, por supuesto, vamos, en caso práctico, vamos a ver las dinámicas de los demás puertos. No solo vamos a ver puertos a nivel local, como nuestros puertos en Perú, sino vamos a ver cómo es la dinámica en los demás puertos. La idea es conocer, como este es un diplomado internacional, no nos vamos a enfocar solo en puertos de Perú, vamos a ver puertos de Latinoamérica, cuáles son nuestras competencias, nuestras fortalezas con respecto a otros puertos, cómo son las operaciones, vamos a ver casos de operaciones prácticas, vamos a entender cómo son las operaciones marítimas, ¿no? ¿Qué es un atraque? ¿Cómo se hace un zarpe? ¿Cómo se gestionan los remolcadores? ¿Qué es la actividad de platicaje o pilotaje? No vamos a ir, pues, esta es una especialización que no es teórica, es irnos al campo y vamos a ver qué actividades se hacen en el puerto, cómo las hacen, cómo nosotros como usuarios, operadores en el puerto, ¿no? Vamos a tener que interactuar con los diferentes actores que están en el puerto, con los operadores de carga, agencias navieras, el buque, ¿no? La parte administrativa del puerto, las autoridades que gestionan el puerto, ¿no? Parte de todo eso va a ser la especialización. A ver, soy un ciudadano de Chancay, muy bien. Ahí estamos en Chancay. La implementación de esta propuesta, ¿a qué instancia corresponde? La implementación de esta propuesta, ¿de cuál propuesta? De medidas de sostenibilidad ambiental, ¿te refieres a eso, Walter?
La propuesta ¿a qué instancia corresponde? Esto es compartido. Si bien el sector privado tiene que alinearse, porque esto se va a convertir en hasta el 2030 y va a ser obligatorio estar alineado a estas estrategias, quien a nivel local las debe auditar y supervisar es la Autoridad Portuaria Nacional, o sea, la APM Terminals, perdón, la Autoridad Portuaria Nacional, APN, ¿ya? Walter, Pablo dice, ¿de cuántas horas es la especialización? Juliana, ¿te acuerdas de cuántas horas es la especialización? Sí, licenciado. Pablo, son 40 horas de clases, de dictado de clases, y respecto a la acreditación, que es el número de horas que va a figurar en el certificado, son 160 horas académicas. Ahí está tu respuesta, Pablo. ¿Alguien más? Licenciado, también tenemos otra consulta desde la transmisión en vivo. Preguntan cuál sería su recomendación para complementar el aprendizaje en la especialización, si el interés está enfocado más que nada en el tema ambiental, es decir, con qué tipo de otros cursos, programas educativos podría complementar el aprendizaje que va a tener con el curso que está a su cargo. Ya. Ojo, esta especialización no está enfocado al tema ambiental. El tema ambiental es un capítulo de 10. La especialización tiene 10 capítulos. El tema ambiental es solo un capítulo de los 10. Vamos a ver seguridad de las operaciones, vamos a ver sistema de gestión de seguridad portuaria, operaciones portuarias de servicio a la nave, operaciones portuarias de servicio al buque, legislación portuaria. Son 10, si han podido revisar el brochure no sé si lo podrías compartir el brochure aquí no sé si lo puedes pegar aquí en el enlace, Juliana, para los que están preguntando. La parte ambiental es solo un pedacito de los 10 capítulos, o sea que la especialización tiene un contenido súper amplio, ¿no? De todo lo que se hace en la actividad marítima y portuaria. O sea que va a ser un programa muy, muy completo y que pues van a tener un conocimiento para desempeñarse en cualquier instalación portuaria a nivel internacional. Eso es. Perfecto, licenciado, muchas gracias, y en un momento les estoy dejando el enlace en el chat para que puedan revisar a detalle el brochure de la especialización. Y gracias, otra cosita que ahora que estoy agarrando el hilo de lo que dicen, que con qué otra formación me puedo complementar. Muy bien, te puedes complementar si te vas a dedicar ya haciendo esta especialización que te da ya el conocimiento para desenvolverte en la operación marítima portuaria o en ese entorno, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Aparte, ¿con qué te puedes complementar? Si tú vas a trabajar en el puerto, una vez que ya tú has hecho tu especialización, ya quiero trabajar en el puerto. Perfecto, tienes el conocimiento y tienes las herramientas. Pero por ley, para que ustedes sepan, todo trabajador portuario, para poder desempeñarse en actividad portuaria, tiene que hacer 3 cursos adicionales. Tiene que hacer curso básico de PIP, de protección de instalaciones portuarias. Curso básico. Tiene que hacer un curso básico de mercancías peligrosas. Todos estos temas también se van a mencionar en la especialización, en qué consiste cada una de estas cosas. Y tienen que hacer el curso de supervivencia en la mar. ¿Por qué? Porque en un puerto, en un barco, estamos ahí en el mar, estamos ahí limitando con el mar. Y pues en cualquier momento, en cualquier actividad portuaria, uno no puede estar exento a una caída al agua, ya sea en el transporte marítimo, en movimiento, en la operación portuaria. Y pues son 3 cursos que son obligatorios para, por ejemplo, la legislación peruana. Aquí también en Colombia es obligatorio tener estos 3 cursos: supervivencia en la mar, el curso básico de protección y seguridad portuaria y curso básico de manejo de mercancías peligrosas. Esto es lo que te complementaría esta especialización, porque son requisitos ya para poder entrar. Por ejemplo, tú puedes entrar al DP World allá en Callao, o a APM Terminals, o cualquiera, cuando esté listo Chancay, tú para poder entrar a ese puerto tienes que estar certificado con estos 3 cursos. Obligatoriamente en cualquier instalación portuaria, eso es un requisito para operar. Esa es la respuesta. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Si es que hay quizá alguna última consulta, pregunta de los participantes, también pueden encender el micro.
Recordarles también que la especialización a cargo del licenciado Manuel está iniciando la próxima semana, el 27 de agosto. Entonces, si les interesa participar, justo ahí en el chat hemos dejado el enlace que los dirige al brochure de esta especialización para que puedan revisar los temas a detalle, también cuál es nuestra metodología de aprendizaje y de enseñanza. Los invitamos a revisar toda esta información y si es que tienen alguna duda o consulta desde nuestra página web, a la que pueden acceder también desde este enlace, van a poder encontrar nuestros contactos para que se puedan comunicar con un asesor. Ok, me parece que no tenemos más preguntas, licenciado, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por el desarrollo de este tema tan importante dentro del rubro portuario y gracias también a todos los participantes por su atención. Muy buenas noches a todos. Gracias, Juliana, que tengan muy buena noche para todos y nos estamos viendo la próxima semana. Mucha suerte, Gracias. cuídense. Hasta luego. Gracias.